que tenemos para este día. Y vamos a irnos al capítulo 1 del libro de Josué, versículo 11. Amén. Capítulo 1 del libro de Josué, versículo 11. ¿Verdad, Daniela? Amén. Y vamos a estar leyendo ese único versículo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Glorifica tu nombre una vez más en medio nuestro. Guíanos, ilumínanos y fortalécenos por el poder de la misma, Dios. Señor, prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, Señor, para hacer tu voluntad, para caminar y actuar conforme a tu voluntad y al propósito que tú has establecido en cada uno de nosotros y en todos nosotros como iglesia tuya. Señor, usa esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos, iglesia? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos todavía están llenos del año nuevo? ¿Cuántos ya se le acabó el jamón en la casa? ¿Cuántos ya devoraron lo que quedaba de la rosca? Aleluya. ¿Cuántos han guardado para el mes? Nos decía Stephanie anoche que el mes de enero es el único mes de 60 días. Aleluya. ¿Cuántos han guardado para enero el mes de 60 días? Amén. No, dice amén, amén, dígalo con convicción. Sí, dice, pastor, no nos comimos todo, hemos guardado para aguantar este mes tan largo. ¿Ok? Bendito el nombre del Señor. Bien, lo que vamos a ver en esta mañana es un poco las instrucciones del Señor dadas a Josué y a todo el pueblo de Israel con respecto a la entrada en la tierra prometida. Hablamos de un tiempo de preparación, lo veíamos en el mes del año pasado, el mes de diciembre del año pasado, hablamos de ese tiempo de preparación. Pero ya cuando estamos en un año nuevo, hablamos entonces de un tiempo nuevo. Un tiempo donde ya pasamos simplemente de la reflexión, del estudio, directamente a la acción. Amén. Y eso es importante porque la diferencia entre el pueblo de Dios con cualquier otro pueblo es que nosotros no nos podemos quedar sentados solamente escuchando la palabra del Señor. Nosotros estamos llamados a actuar conforme a la palabra que hemos escuchado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Solo Daniela está emocionada, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces en este capítulo, Dios le da una serie de instrucciones a Josué con respecto a la tierra prometida. Y Dios le hace instrucciones muy específicas. Dios lleva directamente a Josué de que prepare toda la logística, todo lo que es necesario para entrar en la tierra prometida. Josué, quiero que empieces a ordenar a este pueblo y empieces a preparar a este pueblo en varias dimensiones. Quiero que primero lo prepares desde el punto de vista logístico, que ellos sepan lo que van a necesitar para los primeros días en la tierra prometida. Quiero también que los prepares desde el punto de vista espiritual, que ellos sepan cuál es la condición espiritual en la que ellos deben estar para entrar en la tierra prometida. Quiero, Josué, que también a ellos los prepares para que ellos puedan conocer de antemano qué piensan sus enemigos de ellos. Porque, Josué, hay un problema de identidad que tú vas a encontrar con este pueblo. Este pueblo puede quedarse atemorizado porque, Josué, ya dieron ya mostraron hace 40 años que ellos se pueden amilanar por cualquier cosa. Entonces es mejor que ellos sepan lo que los pueblos que están en la tierra que yo les he entregado piensan de ellos, para que ellos se afirmen en cuanto a su identidad y en quién es su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo eso es necesario por muchas razones. Es necesario porque lo que ellos iban a emprender era realmente una lucha de conquista bastante difícil, porque iban a enfrentarse a pueblos que no solamente eran caracterizados por su fiereza, por su dureza y por su experiencia militar, sino que eran pueblos que habían experimentado lo que era enfrentarse a los grandes imperios de la época y habían perseverado. Porque los pueblos de la tierra de Canaán se habían enfrentado al imperio egipcio. También se habían enfrentado a los hititas. Así que eran un pueblo labrado y forjado
en la lucha y en la batalla, lo que no acontecía con Israel. ¿Cuántos dicen amén? Así que era un pueblo que estaba en su territorio. Y ustedes saben, los que han estudiado logística o de alguna manera han tenido que administrar algo que tenga que ver con logística, que la logística de uno con respecto al otro se caracteriza por la capacidad de llevar suministros necesarios en el tiempo necesario y de manera eficiente. Lo que significa que para un pueblo que está asentado en la tierra, que tiene sus ciudades en esa tierra, que tiene sus graneros en esa tierra, la posición para enfrentar a un pueblo que los va a invadir es mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén? Porque ellos tienen todos sus suministros cerca. El pueblo que viene es un pueblo que necesita suministros. Y si no tiene los suministros, y si los suministros se le agotan antes de tiempo, va a caer derrotado por falta de recursos. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración. De hecho, el concepto de la logística sale de la milicia. El concepto de la logística no sale de ninguna otra actividad humana, sale de la actividad militar, porque el éxito de un ejército con respecto a otro tiene que ver con sus capacidades logísticas. No tiene que ver con más nada. No tiene que ver con el valor de los soldados, no tiene que ver con la preparación de los soldados, no tiene que ver con la calidad de las armas, tiene que ver con la capacidad de mantener los suministros necesarios para que ellos puedan mantener el frente y seguir avanzando sin detenerse. Eso fue lo que determinó la victoria en la Segunda Guerra Mundial. De la Unión Soviética frente a la Alemania nazi, los Estados Unidos contra la Alemania nazi y de los Estados Unidos en el Pacífico contra Japón. La capacidad logística de los Estados Unidos y la capacidad logística de la Unión Soviética. Algo que carecía la Alemania nazi y que simplemente perdieron porque ya no tenían más capacidad para enfrentar a dos países que habían asegurado sus líneas logísticas. ¿Ok? Y eso es fundamental que nosotros lo sepamos porque la conquista no es sencilla. Por eso cada uno debe reflexionar qué necesito yo en este tiempo para que mi empresa sea más grande. ¿Qué necesito yo para lograr el ascenso que quiere? ¿Qué necesito yo para poder desarrollar mi negocio como yo quiero? ¿Qué necesito yo para desarrollarme profesionalmente? ¿De dónde van a venir esas líneas logísticas que me van a proveer de lo necesario para que yo en un medio del camino no me detenga y digo, no sé para dónde voy, se me acabó la gasolina, no puedo seguir adelante? Entonces eso es lo primero que yo tengo que reflexionar. Y eso es lo que Dios le dijo a Josué. Josué, prepara a este pueblo y dile a este pueblo claramente que ellos tienen que preparar comida porque dentro de 3 días van a pasar el Jordán. Un momento, estamos hablando del pueblo de Israel que se alimentaba del maná. ¿Cómo que van a preparar comida para dentro de 3 días? Porque es que cuando el pueblo se acercó al Jordán para entrar a la tierra prometida, ya no era el mismo pueblo que había rechazado la tierra prometida por cobardía. Era un pueblo distinto, era una generación diferente. Y al ser una generación diferente, bajo otro liderazgo, bajo ese liderazgo tenía que prepararse para avanzar. De hecho, el libro de Deuteronomio, el 5.º libro del Pentateuco, no es más que un recordatorio de todo lo anterior. Por eso se llama repetición de la ley, que es lo que significa Deuteronomio. Porque Moisés tuvo que escribir nuevamente para una nueva generación las mismas cosas que le había escrito a la generación que pereció en el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Para que ellos estuvieran claros lo que necesitaban para poder enfrentar el desafío que tenían por delante. Así que la preparación logística es fundamental. Esa preparación logística usted la puede ver en un momento determinado. ¿Qué necesito yo para poder administrar, para ser un gerente, para lograr esto y para lograr lo otro? ¿Será suficiente mi título de licenciatura? ¿Tendré que estudiar una maestría específica que me dé capacidades y competencias adicionales para poder administrar y que mis jefes me vean como un gerente y no me vean simplemente como un trabajador más, como un profesional más? Entonces, si eso es así, tengo que capacitarme en ese sentido. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, ¿cuánto necesito para poder avanzar en la expansión de mi compañía? ¿Cuál es mi mercado? ¿Cuál es mi mercado techo? ¿Cuál es mi mercado objetivo? ¿Cómo tengo los recursos para hacerlo? ¿Cuánto necesito invertir? ¿Tengo los recursos para invertir? ¿Cuántos clientes necesito? ¿De qué calidad de cliente? Entonces tengo que hacer las planificaciones. Tengo que saber si tengo el personal o si no tengo el personal. Y si no lo tengo, ¿cómo lo puedo adquirir inmediatamente para poder responder a las necesidades que van a sobrevenir sobre mí?
Todo eso es planificación logística. Todo eso es prepararnos para avanzar, para expandernos y para conquistar. Es lo mismo que en el caso de la familia. ¿Tengo lo necesario para que mi familia conozca a Cristo? ¿Qué necesito para que mi familia conozca a Cristo? ¿Puedo en un momento determinado traerlos a la iglesia? ¿Por cuánto tiempo puedo invertir económicamente en traerlos yo, en pagarles yo para que vengan a la iglesia si ellos tienen dificultades para venir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le debo proveer? ¿Qué necesito tener conmigo? Cuando terminan los cultos a las 12 del día y ellos están hambrientos porque no han desayunado, ¿tengo yo para llevarlos a comer o voy a traerlos emparedados para darles emparedados para que ellos puedan regresar a su casa? No vaya a ser que por falta de comida ellos digan no puedo ir al culto el domingo porque ustedes se demoran demasiado y el tigre ruge. Todo eso, ¿quiénes son los miembros de mi iglesia? ¿De dónde vienen? ¿Viven cerca de aquí? ¿Viven lejos de aquí? ¿Tienen los recursos para ser transportados? ¿Qué tengo que hacer? Todo eso es pensamiento logístico. Todo eso son cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración. Todas esas cosas son sobre las cuales tenemos que tener visión. Por consiguiente, ese pensamiento logístico basado en las promesas nos lleva a nosotros a estructurar un plan y a saber lo que tenemos que hacer. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, dile al pueblo que preparen comida porque dentro de 3 días van a entrar en la tierra prometida. Van a cruzar ese Jordán. Y aparte de van a cruzar ese Jordán, no solamente les dice eso, les dice a ellos también cómo van a cruzar el Jordán. Miren que la forma en cómo Dios hace que el pueblo cruce el Jordán es totalmente contraria a la forma en cómo nosotros en nuestro buen sentido haríamos e iniciaríamos una empresa. Nadie que va a iniciar una empresa o un objetivo pone lo mejor que tiene y todos sus recursos en esa primera iniciativa. Siempre nos guardamos una reserva para nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Nos gusta el riesgo calculado. No nos gusta el riesgo absoluto de jugárnosla toda. Nosotros no somos jugadores de póker, todo o nada. No. Nosotros no arriesgamos de esa manera. Nosotros siempre vamos paso seguro. Pero cuando Dios manda al pueblo a cruzar el Jordán, pone todo su tesoro delante del pueblo. Pone lo más valioso que tiene Israel en el desierto por delante. Es decir, lo que va por delante para cualquier pueblo enemigo, lo que trae Israel es toda su riqueza. Eso es lo primero que entra. Lo primero que entra es el arca de la alianza. Lo primero que entran son los utensilios del tabernáculo, que era donde estaba concentrada toda la riqueza de Israel. Eso es lo que va de frente. Cualquier enemigo que vea un pueblo que avanza de esa manera sabe que no tiene ninguna lógica, porque los pueblos de esa tierra reservaban el tesoro de sus dioses lejos del campo de batalla. No lo arriesgaban, era lo más protegido, lo más cuidado. No eran como Israel que lo mandaba por delante, pero es que Israel no veía la riqueza, ni el oro, ni la plata que caminaban delante. Israel veía espiritualmente que quien iba delante era precisamente su Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que les daría la batalla. De ahí es donde sale la frase que Dios camina como gigante delante de nosotros. Nosotros los cristianos, cada vez que avanzamos, no avanzamos solo. Dios avanza delante de nosotros para asegurarnos la victoria. Lo más precioso de nuestra vida es quien está delante de nosotros, peleando por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es fundamental porque eso inmediatamente empieza a trabajar psicológicamente a los pueblos de Canaán. Los pueblos de Canaán estaban siendo trabajados psicológicamente. Si no pone su mayor riqueza y su mayor tesoro por delante, es porque tienen la plena confianza de que ninguno de nosotros se va a atrever a atacarlos. Ninguno de nosotros se va a osar a lanzarlo. Alguna trampa tiene Israel planificada en caso de que ataquemos. Así que los pueblos se fueron disminuyendo psicológicamente, se fueron amilanando. Cuando Josué manda a los 12 espías a la ciudad de Jericó, no los manda para ver la fortaleza de Jericó. Lo manda para verificar el estado de ánimo del ejército y del pueblo de Jericó para comunicarle eso a los israelitas. Los espías no fueron a salvar a Rahab. Los espías no fueron a calcular por qué lado del muro vamos a entrar. Los espías no fueron a medir nada, no fueron a contar nada. Los espías simplemente fueron a verificar cuál era el pensamiento del pueblo de Jericó con respecto a Israel. Y el pensamiento, eso fue lo que le informaron a los israelitas cuando regresaron.
el pueblo estaba atemorizado. Rahab le dijo: sabíamos que ustedes venían y estamos atemorizados por lo que el Dios de ustedes hizo con los egipcios y con los pueblos en el desierto. Nosotros estamos atemorizados y hemos determinado quedarnos detrás de nuestros muros y resistir el embate que ustedes harán. Esa era la condición del pueblo de Jericó. Cuando el pueblo de Israel supo cuál era la condición del pueblo de Jericó, cuando tú sabes que vas a pelear cuando un boxeador sabe que va a pelear con otro boxeador, lo primero que trata de hacer es intimidarlo. Ustedes no han visto las presentaciones de las peleas de la UFC o cualquier pelea de boxeo. Se ponen uno frente al otro y tratan de intimidarse. Es más, el más agresivo hasta le tira la mano al otro para tratar de intimidarlo y que en el día de la pelea llegue totalmente disminuido. Eso es lo que hacía Roberto Durán. Roberto Durán o Mike Tyson o Muhammad Ali, cuando estaban en la presentación, en el lanzamiento de la pelea, se le quedaban viendo al rival fijamente. Ali se burlaba. Tyson, que era admirador de Durán, lo miraba directamente a los ojos, como diciéndole: te voy a comer, te voy a partir y te voy a descuartizar en el ring. Y Durán le decía, conforme a Tyson: no te voy a comer a ti, me voy a comer a tus hijos y a toda su familia, y después te voy a comer a ti. Así que cuando esos boxeadores entraban en el ring con Durán y con Tyson, ya ellos llegaban derrotados. Así que Durán y Tyson tiraban los golpes frente a una persona que moralmente y emocionalmente ya estaba vencida. Entonces eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Cuando ellos se dieron cuenta que Jericó estaba atemorizado, ellos sabían perfectamente que esa ciudad iba a caer. No sabían cómo iba a caer, pero ellos sabían que el miedo que había dentro era suficiente elemento para que esa ciudad cayera. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahí es cuando el espía es alguien que tú mandas por delante para verificar la condición, no del lugar, sino de las personas que habitan el lugar. Ayer nos reíamos cuando fuimos a predicar, cuando la pastora fue a predicar a Los Chorritos, y nos reíamos en el auto porque la primera persona que fue hasta Los Chorritos, hasta la iglesia de Los Chorritos, fue Stephanie. Stephanie dijo: yo voy a hacer la exploración, yo voy a explorar la ruta y el lugar, etcétera, etcétera, y voy a llegar directamente a la iglesia. Y ella hizo el trabajo de una espía. Ella exploró el lugar. Por eso cuando nosotros llegamos directamente al lugar, sin equivocarnos del lugar, y sabíamos ya el estado de ánimo de las personas del lugar, que estaban preparadas para recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ese era el mismo método de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos: los campos están blancos. Y cuando manda a los 70 y cuando manda a los 12, no los manda solamente para que hicieran milagros. No los manda solamente para esto y para lo otro. Los manda para preparar el terreno para que recibieran la palabra de salvación, la buena noticia del evangelio. Cuando libera al gadareno de estar endemoniado, no le dice al gadareno: sígueme, sino regresa a tu tierra y da a conocer las cosas que que Dios ha hecho contigo. Y el gadareno fue por toda Decápolis, las 10 ciudades, y empezó a declarar lo que Cristo había hecho con él. Cuando Cristo regresó, toda esa región había sido peinada por el gadareno y los corazones estaban preparados para recibir la palabra de salvación. Fue lo mismo que ocurrió con la mujer samaritana. El diálogo con la mujer samaritana en el pozo no fue un diálogo aleatorio, fue un diálogo que tenía un propósito. Cuando esa mujer se levantó, esa mujer regresó a su ciudad y empezó a declarar quién era el profeta, que el Mesías había hablado con ella. ¿Y qué hicieron las personas del lugar? Vinieron a él y le declararon: antes creíamos por lo que tú nos decías, pero ahora nosotros creemos porque lo hemos visto y lo hemos escuchado. Siempre se trata de preparación. Por eso el cristiano no es un espía como los espías de la CIA, de la Mossad o la KGB. El cristiano es un espía que va a llevar y va a preparar el terreno. Va a verificar el estado de ánimo y va a preparar el terreno para que la gloria de Dios sea manifiesta y sea desarrollada. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que véase desde ese punto de vista. Si usted siente que usted es un espía y que le gusta vigilar la vida ajena, cambie de su
agencia de espionaje. Y métase a la agencia de espionaje del reino. ¿Cuántos dicen amén? Que es una agencia que no solamente redunda en beneficio suyo, sino también de la iglesia y de la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No se acerque a la hermanita para conocer la vida de la hermanita y para hablar de la vida de la hermanita. Acérquese a la hermanita para saber si su corazón está preparado para recibir la palabra que la va a liberar, que la va a sanar y que la va a restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Seguimos adelante y con esto recorrimos el capítulo 1 y capítulo 2. Capítulo 5 del libro de Josué. En el capítulo 5 del libro de Josué viene la preparación espiritual del pueblo. Durante el desierto, los 40 años del desierto, ellos no habían celebrado la Pascua. ¿Por qué no habían celebrado la Pascua, pastor? Porque había maná. Eran un pueblo nómada en el desierto. ¿Usted ha visto carretas con trigo moviéndose por allí? No, el trigo se siembra en la tierra. Y el maná no es más que pan sin levadura. Entonces no había pan. Ahora iba a haber pan. Entonces, y eso es importante porque el hecho de que hubiese pan significaba que ya estaban cultivando. Y si estaban cultivando es que ya estaban preparados para administrar los cultivos que ellos no habían sembrado. Por eso es que después que se celebra la Pascua y después que son circuncidados en Gilgal, cesó el maná. Dios les dijo, ya ustedes ya no son más niños, ya no necesitan maná. Ahora ustedes son hombres. Ahora ustedes van a poseer la tierra, van a cultivar la tierra, van a cosechar la tierra y van a proteger la tierra, así como yo los he cuidado durante 40 años y no les ha faltado nada. ¿Cuántos dicen amén? Pero vámonos a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubiesen pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a todos los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, rodar, hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes y levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces Dios le hace, porque al quitar el oprobio, la circuncisión significa quitar el oprobio de Egipto. Quitar aquello que los marcaba como esclavos. Quitar aquello que marcaba su personalidad y su mentalidad como esclavo. Y darle la mentalidad y la identidad del pueblo de Dios. Eso era la circuncisión. Ahora nosotros no tenemos una circuncisión física. Ahora tenemos una circuncisión del corazón. No hecha por nosotros, sino hecha por la mano de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que cuando nosotros estamos plenamente preparados para esta tierra prometida, porque ya nuestros corazones han sido circuncidados por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Porque al final nos enseña Pablo que la mejor circuncisión no es la de la carne, sino la del corazón. Porque esa es la circuncisión más difícil de lograr. Y ese es el empeño que tú y yo tenemos que tener en este tiempo. Que nuestro corazón esté circuncidado. Que el oprobio no exista en nuestro corazón, en nuestra mente. Que no exista la mentalidad del mundo, que no exista la mentalidad de derrota, que no seamos hombres y mujeres sin identidad en Cristo Jesús, sino que sepamos cuál es nuestra identidad y sepamos que nuestros enemigos nos temen más a nosotros de lo que nosotros pensamos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y ese fue el símbolo, y ellos empezaron y celebraron la Pascua y cesó el maná. Jamás Israel volvería a comer el maná. Muchos de los que estamos aquí hemos sido alimentados por el maná de Dios. Muchos de los que estamos aquí hemos vivido nuestros desiertos. Pero en esos desiertos no hemos fallecido. Estamos todavía vivos. El desierto pudo haber sido doloroso para muchos de nosotros. Y ciertamente, y no lo podemos negar, lo fue. Y para algunos que todavía están en él, lo es. Sigue siendo doloroso. Pero la mano del Señor no se ha cortado para bendecirnos, aún en medio del desierto. Aún en medio del sufrimiento, Dios nos ha respondido. Dios ha contestado nuestras oraciones. Dios nos ha sostenido. Dios nos ha sustentado, aún en ese desierto. Eso significa que su maná nos ha sustentado. Pero en la tierra prometida, nosotros vamos a cosechar. ¿Cuántos dicen amén? Porque hemos sido preparados para cosechar. Hemos sido preparados por Dios mismo para poder trabajar esa tierra que Él pone en nuestras manos. Él nos enseñó. Él nos enseñó cómo manejar las experiencias. Él nos enseñó cómo manejar el dinero. Él nos enseñó cómo administrarlo. Él nos enseñó cómo administrar nuestro tiempo. Él nos enseñó en el desierto qué es lo prioritario, qué es lo que siempre tenemos que asegurar que esté presente, que siempre Él esté presente en el asunto. Él nos enseñó todo eso. Estamos entonces plenamente preparados para disfrutar de esa tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya nuestros corazones no son los mismos. Ya nuestros corazones no son iguales. Ya hemos quitado de nosotros toda inmundicia. Todo aquello que nos hacía ser diferente, todo aquello que nos llevaba a ser egoísta, a ser codicioso, a herir con nuestra boca, a guardar rencor y sentimientos de rencor y de resentimiento hacia otro, lo hemos vencido. Cuando eso ha muerto en nosotros, sabemos que nuestro corazón ha sido circuncidado. Ha sido quitado el prepucio de nuestro corazón, en el cual se acumulaba toda inmundicia y toda contaminación que no solamente nos afectaba a nosotros, sino también afectaba a nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí yo hago un alto. ¿Saben que la circuncisión es el método precisamente para evitar que se contamine la descendencia o que se afecte la familia? Aún científicamente se ha probado que los hombres circuncidados, cuando se casan, son menos portadores de enfermedades para la esposa. Y al ser menos portadores de enfermedades para la esposa, garantizan que la siguiente generación nazca con menos enfermedades. Porque se obligan a mantenerse más limpio y más pulcro y más sano. Entonces eso es lo que significa espiritualmente también la circuncisión. Cuando nuestro corazón es circuncidado, no solamente garantizamos nuestra vida, garantizamos la vida también en nuestro matrimonio y garantizamos la vida espiritual de nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Pero pastor, yo soy mujer y no tengo prepucio. Bueno, pero usted comprende el concepto, amén. Gloria a Dios, aleluya. No vamos a entrar en detalle. Bendito el nombre del Señor. En el capítulo 3, versículo 5, de ahí del libro de Josué, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Versículo 5. Y José dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces nosotros tenemos que santificarnos. ¿Cuántos se están santificando? Después de comer jamón durante todo diciembre, ¿cuántos se están santificando? Aleluya. Después de darle rienda suelta a la gula, ¿cuántos se están santificando? Aleluya. ¿Cuántos han dicho: ahora sí en enero voy a empezar la dieta?
Aleluya, porque tengo que santificar mi cuerpo. Porque he aumentado de libras y esta barriga me aprieta. ¿Cuántos lo dicen? Aleluya. ¿Y cuántos realmente lo están haciendo? Es que santificarnos implica cambiar, ponernos a tono, bajo control de todas las situaciones, guardados. Bueno, tú viniste santificándote de mí. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Tenemos que hacerlo, es necesario. Y también tenemos que ser previsores. Tenemos que aprender a guardar. Muchas en Panamá, Osmar, guardan el hueso y el cuero del jamón. Sí, para hacer porotos. La pregunta es, ¿todos han guardado el hueso y el cuero? No me digan amén. Levanten la mano, que esto no es de amén. Esto es levantar la mano. ¿Todos han guardado el cuero y el hueso? Bueno, mi abuela decía, si el hueso no te sirve para poroto, te sirve para pasopa. Durante ese mes de 60 días. Así que el remedio para adelgazar es precisamente sopa de hueso. Aleluya. Una y otra vez, así. Lo baja y lo quita. Siguiente, vuelve y lo... Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dice, ¿hasta cuándo da sabor ese hueso? Para que usted vea. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Cuando se da el paso al Jordán, cuando el arca atraviesa el Jordán y se da el memorial de las piedras, inmediatamente nos damos cuenta que este pueblo que entró en la tierra prometida era muy diferente al pueblo que se echó hacia atrás. Dios había dicho que esa generación moriría en el desierto, pero Dios había dicho que a Israel le entregaría la tierra prometida. Y eso es lo que muchas veces nosotros como seres humanos y cuando leemos la Biblia pasamos por alto. La tierra prometida fue entregada a Israel, pero no a la generación que salió de Egipto, sino a la generación que nació en el desierto. Pero fue entregado al pueblo de Israel. Y nosotros somos la generación que salió del desierto. ¿Cuántos dicen amén? Esos somos la generación que salió del desierto. Y como somos la generación que salió del desierto, somos la generación que heredará la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque ninguno aquí tiene mentalidad de esclavo espiritual. Porque está consciente de que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Así que el que antes mujeriaba, ya no mujerea. El que antes miente, ya no miente. Aleluya, misericordia, Señor. El que desviaba la mirada para cosas que no le pertenecían, ya no la voltea. Ahora camina con una visera. Aleluya. Lo declaramos por fe, pastor. Aleluya. Entonces nosotros nos damos cuenta, ya no murmuramos. Ya no hablamos del hermano Palacio, ni el hermano Palacio habla de nosotros. Gloria a Dios, misericordia. Amén, bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque dejamos la murmuración. Dejamos todo aquello que nos afecta y que nos contamina, que no nos prepara. Porque nosotros tenemos que ser mejores que los pueblos que estaban en la tierra que Dios nos entregó. Al final, el fondo del mensaje de Dios al pueblo de Israel, desde Abraham hasta que llegaron hasta Josué, fue simplemente: yo voy a raer a estos pueblos por la maldad que hay en sus corazones. En tiempos de Abraham, de Isaac y de Jacob, la maldad de esos pueblos no era tan grande como para que Dios los raera de la faz de la tierra. Pero después de 400 años de cautividad en Egipto, entonces Dios dijo: la maldad de esa tierra ha llegado al colmo. Así que yo he determinado raer de la tierra esos pueblos y dársela a mis hijos. Eso es lo que a veces nosotros no reflexionamos. Cuando Dios le dice que cosecharás donde no sembraste y habitarás en casa que tú no edificaste, es porque los que sembraron allí se comportaron de una manera contraria a mi voluntad. Los que edificaron allí vivieron de una manera contraria a mí. Así que yo he determinado, porque yo soy Dios en los cielos y Dios en la tierra, que todo lo que ellos trabajaron será para ti. ¿Cuántos dicen amén? Y algunos que no son cristianos evangélicos y escuchan esa palabra, dicen: estos cristianos son unos jactanciosos, unos frescos y unos sinvergüenza. Ajá, que yo he trabajado toda mi vida y Dios me va a quitar lo que tengo y se lo va a dar a ellos. Pero eso es lo que
ocurrió en la palabra del Señor. Eso fue exactamente lo que pasó. ¿Por qué razón fue lo que pasó? Cuando ustedes lean Deuteronomio capítulo 28, se van a dar cuenta de algo. En Deuteronomio capítulo 28, cuando Dios habla de las maldiciones, le dice claramente a Israel: si tú no oyeres atentamente mi voz, ni pusieses por obra mis mandamientos y mis ordenanzas, que yo te intimo, oiga, que las pongas por obra, esto es lo que te vendrá. Sembrarás y otros cosecharás. Construirás y otros habitarán. Es tan serio lo que Dios le dice al pueblo de Israel, que todo el trabajo de tus manos será para otros. De hecho, cuando uno lee el libro de Jueces, uno se da cuenta que Israel vivió lo mismo que vivieron los pueblos de Canaán. Vean la historia de Gedeón. Sembraban lentejas y tenían que esconder las lentejas porque venían los otros y se las robaban. Es decir, todo lo que ellos trabajaban, venían otros y se lo quitaban. Y eran otros los que la disfrutaban. ¿Por qué? Por causa de la maldad de sus corazones. Es decir, esto no solamente era para Canaán, también era para Israel, hermanos. Y esto no solamente es para los otros, eso también es para nosotros. Aleluya. Si nos guardamos en santidad, tenemos garantía de que la bendición permanecerá. Pero si nos desprendemos y nos apartamos del camino, sí tenemos la garantía y viviremos con la expectativa: en algún momento Dios me va a quitar lo que me dio y se lo va a entregar a otro. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, el pensamiento cristiano de los pueblos que colonizaron la mayor parte de este planeta Tierra estaba basado directamente en Deuteronomio capítulo 28 de las maldiciones. Cuando los españoles llegaron a América, por eso arrasaron con la cultura indígena. ¿Por qué? Porque para ellos eran unos idólatras, contrarios a Dios. Así que lo que ellos tenían le pertenecía a ellos, que eran los cristianos. Lo mismo hicieron los ingleses, lo mismo hicieron los franceses y lo mismo hicieron los portugueses. Por eso el mundo entero quedó bajo la colonización de estos pueblos. Lo mismo ocurrió en Asia Central con el imperio cristiano que era Rusia. El mismo concepto. Lo llevaron al extremo. Ellos consideraban que ellos le pertenecía todo porque ellos servían a Cristo y servían al Dios Todopoderoso, y los demás eran unos idólatras, basado en ese principio. Pero ese principio no es algo que se puede gestar por voluntad de hombre. Ese es un principio que se gesta por la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú y yo nos guardamos y nos consagramos para el Señor y ponemos por obra sus mandatos y sus ordenanzas, tenemos la garantía de que Dios nos bendecirá. Tenemos la garantía de que Dios nos prosperará. Tenemos la garantía de que Dios abrirá puertas de bendición delante de nosotros y nadie la podrá cerrar. Tenemos la garantía de la sobreabundancia. Tenemos la garantía de que Dios nos dará la capacidad para poder administrarla y multiplicarla. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Pero eso es verdad, pastor. Sí, es verdad. Uno la ha experimentado. Y uno se da cuenta, no es que seamos mejores que nadie. No es que seamos más perfectos que nadie. No es que seamos superiores a nadie. Es que si guardamos la obediencia a Dios, Dios nos va a bendecir. ¿Y de dónde vendrá la bendición? De quienes no guardaron el honor y el respeto al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Ahora usted no ande por ahí acercándose a una persona. Esta persona me parece bien pecadora. Pero le ha ido bien. Así que voy a pegarme ahí, le voy a pedir al Señor: Señor, yo merezco todo lo que haga, porque yo me guardo para ti. No caiga en ese fariseísmo, tampoco las cosas funcionan así. Amén, bendito el nombre del Señor. Denle un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Otro aspecto que se da dentro de ese primer periodo es que se tiene que afirmar el liderazgo. Diga, el liderazgo se tiene que afirmar. Ajá, usted que es líder, el liderazgo se tiene que afirmar. ¿Y qué es el liderazgo? Aquellos que están conscientes de los pasos que tienen que dar hacia adelante. Aleluya. Y están dispuestos a dar los pasos que corresponden. Quiere decir que para poder entrar en la tierra prometida, el liderazgo se afirma. Y si el liderazgo se afirma, la unidad se consolida. Dentro del pueblo de Israel, cuando entraron a la tierra prometida, no había ningún traidor. Todos estaban alineaditos hasta que llegó Acán. Cuando llegó Acán, llegó el primer traidor.
no tenía que tomar nada de lo que era impuro, de lo que era pagano, y lo tomó. Y eso trae maldición en el campamento. Israel pierde su primera batalla. Y cuando pierde su primera batalla, la unidad, la afirmación del liderazgo y la unidad que dependía de esa afirmación tenía que ser garantizada. Y en esto, hermano, Dios no negocia. Dígale que está a tu lado. Dios no negocia su liderazgo ni la unidad de su iglesia. No la negocia. Por eso Acán termina. Si el problema era Acán, se va Acán y toda su familia. Dios no negocia. Porque lo más importante es la tierra prometida. Tuya, 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 tuya y mía. Y si por alguien se pierde la tuya, la tuya, la tuya y la mía, ese tiene que ser raído de la tierra. Así mismo se lo dice Dios. Parecen palabras duras, ¿verdad? Pastor, se ha vuelto un nazi aquí en el altar. Ya dándola. No. Es que Dios trabaja de la misma manera. Actúa de la misma manera. Por eso todos tenemos que estar alineados a la voluntad del Señor. Todos vamos hacia la derecha. Todos vamos hacia la derecha. Y no es porque no nos gusten los comunistas. No es por eso. Es solamente un ejemplo. ¿Ok? Si todos vamos hacia la derecha, todos vamos hacia la derecha. No es que alguien va a levantar. No, yo me voy para la izquierda. O yo me quedo en el centro. No, todos vamos en la misma dirección. Amén. Porque es fundamental. Eso es el pueblo de Israel conquistando la tierra prometida. Después que ellos conquistan la tierra prometida, se reparte la tierra prometida. Miren que tres tribus se habían conquistado antes del río Jordán. Pero habían jurado a Moisés que ellos apoyarían a sus hermanos para que sus hermanos también tuvieran su heredad. Y esas tribus, después que cuando entraron y cruzaron el Jordán, acompañaron al resto de sus hermanos de las otras tribus a conquistar. Y no regresaron a su heredad hasta que sus hermanos hubiesen obtenido lo que a ellos también les correspondía. Esto no es, quítate tú para ponerme yo, o me salvo yo y muérete tú. No, es que tú vas a conquistar, pero tú vas a poder ayudarla a ella también a conquistar, y a él también a conquistar, y a ella también a conquistar. Porque somos un pueblo y andamos en unidad. Porque no podemos disfrutar de las bendiciones que Dios nos va a dar si nuestro hermano no ha alcanzado la que les corresponde. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la unidad significa ausencia de egoísmo. No puede haber egoísmo. Si tú no estás bien, Karina, yo no puedo estar bien. Si Osmar no está bien, yo no puedo estar bien. Si ninguno de ustedes está bien, yo no puedo estar bien. Ninguno de nosotros puede estar bien si el hermano está pasando necesidad. Si el hermano todavía no ha logrado el cumplimiento de la promesa de Dios para su vida y para su familia. Eso es lo que nos enseña la conquista de la tierra prometida. Por eso es que el egoísmo no cabe en un periodo de conquista. No cabe en la tierra prometida. El juega vivo no cabe en la tierra prometida. El robarle la bendición al otro tampoco cabe en la tierra prometida. Porque somos un solo pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Pónganse de pie, iglesia. Gloria a Dios.